Esta es la emisión del jueves 2 de septiembre del noticiero digital En Corto. Yo soy Roberto Morales Ayala y estas son las noticias. Los auxilios de grupos paramédicos a personas con síntomas graves de COVID-19 disminuyen drásticamente desde el pasado fin de semana. Y aunque esto pueda significar un alivio, hay que reconocer que en lo que va de la pandemia, el comportamiento de los contagios y muertes son muy inestables. Y de un momento a otro esto podría volver a dispararse. Por ello es que se recomienda a no bajar la guardia, a reforzarla para evitar que esos rebrotes tan peligrosos sean tan letales. Mire usted, en lo que va de la pandemia, el municipio de Las Chuapas, el último registro oficial que se conoce al día de ayer, contabilizaba 121 personas fallecidas por COVID-19. Muy seguramente usted ha vivido esta dolorosa experiencia en algún familiar, vecino o conocido. Muchas veces lo vemos lejano. Pensamos que esto no puede pasar en nuestra casa, hasta que el virus entra al hogar. Miren, vamos a tratar de comunicarnos con el paramédico de la Cruz Roja, Isaías Camorlinga, quien podría hablarnos en relación a este tema que hemos comentado de las llamadas de auxilio que los cuerpos médicos han estado realizando. Miren, vamos a regresar en un momento, vamos a ir a otra información y posteriormente vamos a tratar de comunicarnos con los paramédicos para que sean ellos los que nos hablen del problema. Por otra parte, oficialmente, no se ha reconocido el número de casos de COVID-19 que se registran en elementos de la Policía Municipal, aunque ello es una realidad. Y ayer, lamentablemente, se registró la muerte de un oficial de policía de 32 años de edad, quien era atendido en el hospital Dr. Pedro Coronel Pérez con síntomas graves de esta enfermedad provocada por el coronavirus. Un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal murió la tarde de este miércoles en el hospital Dr. Pedro Coronel Pérez. El agente tenía complicaciones de salud desde hace algunas semanas, incluso con síntomas de COVID. Se trata del oficial Arturo Iván del Ángel Olivera, de 32 años de edad, quien desde hace algunas semanas comenzó con problemas de salud. En esa ocasión fue internado en el nosocomio, pero al notar un poco de mejoría decidió pedir su alta voluntaria. El policía municipal estuvo bajo tratamiento. Acudió con algunos médicos de manera particular, pero este miércoles su estado de salud empeoró. Sus familiares lo llevaron a una clínica particular, donde detectaron que tenía 60% de oxigenación en la sangre, motivo por el cual fue remitido al hospital Dr. Pedro Coronel Pérez, donde lamentablemente falleció alrededor de las 3 de la tarde. El agente tenía todos los síntomas de COVID, aunque como antecedentes ya presentaba otros problemas de salud. La esposa del oficial fallecido, de nombre Nicolasa, en medio de su dolor pidió ayuda a la población en general, ya que hicieron gastos durante sus tratamientos y se quedaron sin recursos. Si alguien quisiera ofrecer ayuda a la familia, puede comunicarse al número de teléfono 923-105-0775, con información de Alex Casarín. Para En Corto, Armando Serrano. Pues miren, las muertes se siguen registrando. Ayer, además del caso de este policía, de esta muerte lamentable, hubo otras más. Ya tenemos en la línea al paramédico de la Cruz Roja, Isaías Camorlinga. Y pues buenos días, Isaías, precisamente para... Buenos días. Sí, gracias por tomarnos la llamada. Estamos en vivo con la audiencia y pues queríamos saber tus impresiones, tú que estás en esta primera línea de la atención a las personas que pues con síntomas graves piden el auxilio de las corporaciones de emergencia. Sabemos que desde el fin de semana al parecer disminuyeron el número de llamadas. Isaías, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí hubo una disminución importante en llamadas para trasladar pacientes de COVID. Se estuvieron trasladando de 3
a 2 pacientes diarios, igual también solo esa cantidad por protocolos que nos indican a nosotros. Y pero fíjate que sí hubo fallecimientos en domicilios particulares, Sí, es porque sí recibimos llamadas y pues lamentablemente ya los pacientes están bastante críticos y pues ya se les indica al familiar que pues ya es mejor no moverlos. Y sí ha habido fallecimientos en domicilios. Es importante, Isaías, platicar con ustedes porque efectivamente, bueno, el periódico así lo titula, da tregua COVID en cuanto a las emergencias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en muchos hogares, incluso en los hospitales, se sigue presentando el caso de personas que están enfrentando esta enfermedad de manera muy grave. Una preguntita, ¿la situación de los hospitales sigue siendo de saturación? Así es. Ayer estuve en el hospital de Coatzacoalcos, estuve alrededor de como de 2 horas esperando un turno para una paciente que llevé. Llegaron alrededor entre 3 y 4 pacientes. Yo creo que la movilización y la contaminación sigue, eso no para. Pacientes siguen saliendo positivos. Hoy, hace unos momentos, acabo de recibir 2 llamadas de diferentes personas para trasladar a pacientes ya de COVID. Caray. Isaías, ahorita que comentabas tú, me llama mucho la atención esto de que en ocasiones llegas a los hogares y la situación es tan grave que lo mejor les has recomendado es ya no moverlo. Pues sí. En ese contexto, Isaías, ¿qué tan frecuente es que enfrenten ese tipo de situación y cuál sería la recomendación a las personas que tienen pacientes con síntomas graves de COVID en casa? Es bastante, casi ya nos hablan siempre ya cuando el paciente está bastante delicado. Que recuerden a personas que toda enfermedad, si es atendida a tiempo, ahí puede haber alguna solución. Es decir, que lo mejor es recurrir al hospital antes de que esto llegue a extremos de gravedad que no ya... va a esperar a agravarse. ¿Por qué? Porque no hay espacio, seguimos saturados en las instituciones. Tenemos un desabasto bastante importante aquí en la zona de oxígeno. No hay oxígeno, aparte de que sí subieron bastantísimo los costos de los tanques de oxígeno. Sí, en algunos casos ya rayan en el lucro criminal, Isaías. Hemos sabido de personas que llegan a vender en más de 8,000 pesos un tanque, o rentar en 8,000 pesos un tanque de oxígeno. Pues mira, alrededor de los tanques, yo creo que por tanque en estos días han subido entre 500 y 600 pesos por cada tanque de oxígeno. Un tanque que te costaba 400 pesos, te lo están vendiendo en 1,100. El llenado, ¿te refieres al llenado? El llenado. Nosotros, que es el llenado que vamos a recargar, el llenado nos lo están vendiendo. El que nos costaba 400 pesos, sí subió bastante. Qué bárbaro. Una Sí, situación... la renta de un tanque está entre 5,000 y 6,000 pesos quincenales, ahorita. Ok. Bueno, Isaías, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, te agradecemos que nos ofrezcas esta información que debe ser tan importante y tan valiosa para la ciudadanía, pues para que tomen muy en cuenta esas recomendaciones que tú has hecho. Y vamos a estar muy pendientes de la situación y pues informando, Isaías, muy amable. Sí, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, Isaías Carmolinga es paramédico de la Cruz Roja, que han estado muy, pero muy activos también en la cuestión de los auxilios. Y mire usted, llegar a los hogares ante situaciones de gravedad, ante lo que ya nada se puede hacer,
pues debe ser bastante fuerte, bastante terrible, y sin embargo, pues ahí está la recomendación, acudir a atención hospitalaria antes de que ya no se pueda hacer nada. Eso nos dice el jefe de paramédicos de la Cruz Roja, Isaías Carmolinga. Y miren, también tenemos en esta línea, en esta primera línea de atención ante esta enfermedad, pues al director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes, a quien hemos contactado vía Zoom en las calles de la ciudad, donde están prestando un auxilio. Por allá está con Armando Serrano. Buenos días, Armando. Buenos días, Francisco. Buenos días, Roberto. Pues ya me encuentro, como lo comentabas, con el director de Protección Civil de Las Chuapas, y pues precisamente escuchábamos la conversación con el técnico en urgencias médicas, Isaías Carmolinga Rebolledo, sobre la situación. Y pues el día de hoy precisamente estamos en la colonia La Sabana, donde van a realizar trabajos de remoción de un árbol que cayó anoche, y vamos a ver si platicamos con él un momento. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Creo que nos vamos a mover un poquito, Roberto, porque se escucha el ruido de la motosierra, ¿no? Sí, los compañeros están trabajando. Ahí vemos un árbol caído. Sí, buenos días, buenos días. Sí, ¿qué tal, Francisco? Muy buenos días. Pues para hablar en relación a esto que disminuye el número de llamadas, creo que vamos a esperar un momento, la verdad. De veras una disculpa por distraerlo de estos trabajos que pues son también de atención a la ciudadanía, pero creemos también muy importante informar a la audiencia en relación a esta disminución de llamadas de auxilio para traslados por COVID-19. Hola, buenos días, Roberto. Sí, ha disminuido un poco, no totalmente. Hemos tenido un poco de menos de los llamados para hacer los traslados de domicilios hacia los hospitales, o en su caso para brindarles el apoyo en sus domicilios para lo que es la cuestión de colocar los tanques de oxígeno, asesorarlos cómo utilizarlos, y sí ha disminuido un poco. La realidad es que tal vez ha disminuido porque muchas personas no han asistido o ya no quieren asistir a los hospitales, porque de hecho pues los hospitales están saturados. La mayoría prefiere permanecer ahora en sus domicilios, en sus casas, pero desafortunadamente no es la misma atención que se tiene en un hospital, y el llamado es cuando pues ya esto pues está bastante avanzado, y pues la saturación de la persona en muchas ocasiones que hemos llegado es abajo de 50, de 70, cuando la situación ya es bastante crítica. Sí, efectivamente. De hecho, pues coincide con lo que nos decía también su compañero Carmolinga en relación a esta situación, Francisco, que cuando llegan a los hogares, realmente en algunos casos ya no se puede hacer nada. Afirmativo, muchas veces se complica la situación porque a veces son personas que pues son diabéticas, hipertensas, o tienen sobrepeso o alguna otra enfermedad respiratoria que se complica con el COVID. Y el llamado a veces ya es después de cuando la persona ya tiene 10 hasta 15 días que está en su domicilio y la situación se complicó, o en este caso cuando desafortunadamente la cuestión económica ya les empieza a pegar para la obtención de lo que es el oxígeno o la renta de los tanques, que ahorita está demasiado caro, y es cuando ya optan por trasladarlo al hospital para pues no gastar ya en lo que es la cuestión de los tanques de oxígeno, pero pues en muchas ocasiones ya, te vuelvo a repetir, está muy avanzado el problema en las personas. Sí. De hecho, hoy es jueves, hoy tenemos la conversación semanal con el doctor David Martínez Pérez, y él insistentemente ha recomendado que lo mejor es poder prevenir la atención hospitalaria antes de enfrentar la gravedad de la enfermedad, que muchas veces pues suele ser trágica, letal. ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
que esta disminución no se tome para bajar la guardia, sino al contrario. No tenemos que confiarnos, ya nos ha pasado, con esta sería la tercera vez, no confiarnos, seguir aplicando las medidas sanitarias que ya conocemos, guardar la sana distancia, evitar asistir a lugares donde hay concentración de personas y lo más importante, al presentar solamente un síntoma de esta enfermedad, acudir inmediatamente pues al hospital o a las clínicas particulares donde están recibiendo atención muchas personas. No esperar a que esto avance. Sabemos que son los... Perdimos la señal. Los cuatro medicamentos oportunamente y la situación no se agrave bastante. Entonces, al primer síntoma, cualquiera de todos los que ya conocemos se presente, acudir inmediatamente, bien sea a las clínicas del gobierno o a las clínicas particulares para que se le brinde la atención inmediata y no tengan complicaciones o no esperen asistir cuando la situación ya en realidad está grave. Ok. Francisco, en otro tema yo creo que también es muy importante. Ayer cayó una lluvia torrencial y además acompañada de una fuerte tormenta eléctrica. ¿Qué saldo hay de esta situación? Afirmativo, esto es como consecuencia del paso de la onda tropical número 26 que se desplazó por todo el sur de nuestro estado, del estado de Veracruz y del país, ocasionando pues una tormenta eléctrica con fuertes rachas de viento y lluvia fuerte durante casi 2 horas, y las cuales pues tenemos como consecuencia la caída de árboles como el que se puede ver aquí en la parte de atrás. Esto está en la calle Primo Verdad. Tenemos por ahí el reporte de otro en la calle 16 de Julio, que terminando lo iremos a ver. Y ahorita en lo que yo me trasladaba hacia este punto, también nos reportan otro árbol caído en la calle Guanajuato de la Colonia México, que pues también tenemos que darle el apoyo a la población, pues para, en este caso, ahorita el paso, vemos que por ahí se llevó cables de teléfonos de México, incluso está fracturado un poste, que también pone en riesgo aquí a la situación. Ya se le dio a conocer al personal de Telmex para que estén enterados y puedan en su momento reparar esta afectación que pone en peligro aquí a la población. Y seguiremos teniendo lluvias, más que nada son chubascos que se generan con actividad eléctrica, vientos con rachas violentas y lluvia. También pudimos observar anoche en el momento de la lluvia, hicimos un recorrido y pudimos ver encharcamientos en varias calles, esto originado por el taponamiento en muchas alcantarillas por basura de todo tipo que se generan y que en muchas ocasiones pues las tiramos o las arrojamos a la calle, y estaban obstruidas varias alcantarillas con basura. Entonces el llamado también a la población a evitar tirar basura en la calle, a las personas que en ese momento tienen material de construcción en las calles, igual evitar tenerlas, levantarlas o meterlas a su terreno, ya que observamos en varias calles que esto está pasando. Tienen mucho material de construcción sobre la calle, la corriente de agua las arrastra y las deposita en las alcantarillas y nuevamente pues hace que haya taponamientos y los encharcamientos lleguen al grado de que puedan dañar o afectar algunas viviendas de diferentes colonias. ¿Cuáles serían las recomendaciones ante la situación de las tormentas eléctricas que están siendo bastante fuertes? Bueno, ahorita las recomendaciones que siempre hemos dado es, en este caso, verificar el estado de sus árboles en sus casas, en sus propiedades, desborrarlos si están demasiado grandes o ven ellos que representa un riesgo, sujetar láminas, sujetar tanques tinacos de agua, que en muchas ocasiones al estar vacíos los vientos los mueven, los tiran. Las láminas, sujetarlas correctamente. Igual se tuvo en algunas casas
desprendimiento de láminas, de sujetarlas correctamente, y pues sobre todo evitar salir al momento de que se está presentando la tormenta por la actividad eléctrica que se genera y pudiera en algún momento causar la descarga en alguna persona que se estuviera resguardando bajo algún árbol o algún poste de energía eléctrica. Correcto. Francisco, te agradecemos mucho toda esta información relacionada con la protección civil del municipio y vamos a estar muy pendientes de estos temas. Muchas gracias y quedamos muy al pendiente. No, a la orden como siempre y recordarles nuevamente que a partir del 15 de septiembre, a mediados de septiembre, inicia ya lo que es la temporada de frentes fríos, que también son fenómenos hidrometeorológicos que vienen acompañados de vientos fuertes, en algunos superan los 100 kilómetros por hora, lluvia, y en este caso en los frentes fríos ya empezaría ya lo que es el descenso de las temperaturas, así que ahorita pues se nos junta lo que es las ondas tropicales, la temporada de lluvias y ondas tropicales, con lo que va a ser la temporada de frentes fríos. Ok, muchas gracias Francisco, estamos pendientes. A la orden como siempre y saludos y bendiciones para todos. Pues miren ustedes, el municipio de Las Chuapas podría fácilmente ocupar un lugar en los récords de obras municipales que, aunque en su momento son presumidas como grandes logros de gobierno, terminan convertidas en meros elefantes blancos. Las Chuapas podría tener un récord estatal o no sabemos si nacional en obras que se convierten en elefantes blancos. Estas obras, luego de confusas investigaciones por la evidente mala planeación y el uso irregular de los recursos públicos, quedan en el olvido. Tal es el caso del parquecito de la calle Adolfo López Mateos, conocida como La Brecha en la colonia agraria, cuya estructura sucia y abandonada es un sitio ideal como madriguera de ratas de dos patas, lo que significa un riesgo latente para muchísimas mujeres, niñas, niños y hombres de varias colonias que tienen su paso por esa zona para trasladarse al centro de la ciudad. Rodeado de maleza, con las cercas destruidas y en total penumbras, el parquecito de la calle Adolfo López Mateos, conocido como La Brecha, en la colonia agraria, se encuentra convertido en un elefante blanco y de alto riesgo para ciudadanos que de noche o incluso de madrugada retornan a sus domicilios tras la jornada laboral del día. Ya existen otros antecedentes, pero la noche del martes, alrededor de las 23:50 horas, una pareja que regresaba de trabajar estuvo a punto de ser víctima de robo por dos sujetos que le salieron al paso frente a este edificio. Quisieron frenarlos. Afortunadamente, lograron esquivarlos con la motoneta en que viajaban. Los agraviados reportaron los hechos al número de emergencia 911 y aunque acudió una patrulla a realizar recorridos, no los encontraron. Este edificio ya tiene reportes de vecinos y peatones, principalmente porque sus condiciones de abandono lo convierten en un lugar idóneo para el refugio de malvivientes. También durante el día hay quienes se ocultan a un costado de este inmueble, a orillas del arroyo El Control, para inhalar solventes o fumar marihuana, hechos que en distintas ocasiones ha sido documentado por este medio informativo, basado en los reportes que recibe la comandancia de la Policía Municipal. De acuerdo con datos oficiales, el costo de su primera etapa de este parquecito de la colonia agraria, hasta donde quedó parado el proyecto, fue de 2.500.000 pesos. La obra fue edificada en el año 2013 en la segunda administración del exalcalde Renato Tronco Gómez. Esta obra quedó en el abandono, luego de que al culminar la administración municipal pasara a formar parte de las obras observadas por el ORFIS. Para el 2018, al quedar solventados los ejercicios del gobierno de Tronco Gómez, la obra fue liberada, pero ya no se le invirtió ni un peso, y hoy luce como un elefante blanco más en la ciudad. Para En Corto, informó Hernán Villarreal. Son de los temas que vale la pena hablar, analizar y pues ver qué es lo que va a pasar. Fíjense que observando la obra, incluso hay unas tomas con la cámara dron del periódico, pues vemos la magnitud de la obra. Es una obra pues importante, está en una zona que, caray, si se lograra recuperar el arroyo y la limpieza del río Tancochapa, y esto pues requiere inversión con plantas de tratamiento de aguas negras, obviamente que eso en conjunto con la recuperación de este espacio
pues sería una obra muy importante, algo que le serviría bastante a la población como esparcimiento y no como sucede el día de hoy, que es un peligro, porque pues prácticamente es una madriguera, una guarida de personas que pueden estar al acecho y que ya han pasado cosas muy trágicas, sobre todo en esa calle que conecta precisamente a varias colonias, colonia Nazaret, la colonia Barrio de las Flores y varias otras, para ir y llegar al centro de la ciudad. Muchas personas caminan porque es una manera rápida de poder llegar a ese sector de la ciudad. Y miren ustedes, vamos a dar lectura a algunos saludos y algunos comentarios. Lupita Ramírez García, buenos días. También se arriesgan mucho sin tener ninguna protección. Que Dios los tenga en sus manos por el servicio que prestan a la humanidad, que su familia sea fortalecida por el Señor Jesucristo y le dé fuerza para seguir adelante. Esto pues va dirigido precisamente a los paramédicos. Esto se los manifiesta Lupita Ramírez García, que la verdad pues son personas que están en la primerísima línea de atención en cuanto a casos de COVID. Mayra Hernández, eso no debería pasar porque Protección Civil, conjunto CFE, deberían dar mantenimiento a toda la línea de cable de luz, porque cada vez que llueve se va la luz por el mantenimiento que no dan. Fíjense que desafortunadamente, con esta opacidad del actual gobierno, es difícil que algún funcionario de la Comisión Federal de Electricidad dé declaraciones en relación a la situación de las instalaciones eléctricas. Realmente nosotros podemos decir que hemos observado y hemos visto el esfuerzo que hacen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad por atender las situaciones de emergencia, por darle mantenimiento a las líneas, pero también es muy cierto que se siguen presentando problemas y eso pues algo que no se puede ocultar. Realmente falta inversión en la infraestructura eléctrica, no digamos de la ciudad, sino de todo el país. Y así también tenemos pues varias personas que nos saludan, que nos están viendo a través de Facebook. Hoy desafortunadamente no pudimos estar conectados en el canal de YouTube porque pues debido a esa tormenta eléctrica del día de ayer, pues resultó dañada el servicio de internet que de manera eficiente nos han estado prestando. Y hoy ha estado muy activa Mayra Hernández en relación al parque. Si no le van a dar un buen uso público, que lo donen para alguna institución o para los que no tenemos terreno para hacer un jacal. Bueno, eso dice Mayra Hernández, a quien mandamos saludos. Manuel Robles Gutiérrez, buenos días amigo Roberto, para ver si le hacen una llamada de atención nuevamente a las oficinas de CAED, ya que llevamos 2 días sin agua potable y hasta ahorita seguimos sin agua, serían 3 días con hoy en la colonia Reforma. Pues mucha atención ahí para el ingeniero Guadalupe Ramírez Cepeta, él es el encargado local de la Comisión de Agua aquí en la ciudad, de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, y pues están reportando de la colonia Reforma que ya llevan 2 días sin agua. 2 días, entendemos que antier y ayer, y si hoy pasa lo mismo, pues ya serán 3 días. Así que vamos a estar muy atentos de este tema. Y bueno, en otra información, Antonio Rueda es abogado y funcionario municipal e integrante de la comunidad LGBT. Y él nos habla de la importancia de la lucha porque se legalicen en Veracruz el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario es una lucha más importante que discutir por una letra, señaló Antonio Rueda, abogado y funcionario municipal integrante de la comunidad LGBT+.
Lo anterior en relación al reclamo de una persona autodenominada como no binaria, quien reclamó en una clase virtual porque otro alumno la llamó compañera en lugar de compañere, lo cual abrió un debate que dividió opiniones a nivel nacional. En lo particular y respetando la postura de los demás integrantes de su comunidad, Antonio Rueda considera que a lo largo de los años se ha ganado muchos derechos que no tenían, aunque ningún triunfo sirve si no se refleja en las leyes, pues aunque hay más tolerancia en las calles, no se tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales. Tal es el caso del matrimonio igualitario, el cual al final es un contrato civil entre dos personas que debería realizarse sin ningún impedimento. Sin embargo, en Veracruz actualmente no está permitido y se requiere de una reforma al Código Civil. El entrevistado ejemplificó que si se permitiera el matrimonio igualitario en Veracruz, obtendrían acceso a servicios médicos, seguros y certeza jurídica en muchos trámites. El lograr un cambio en la ley del registro civil de Veracruz será un triunfo que beneficiará a cientos de personas que esperan poder acceder a la salud y a la seguridad jurídica, lucha que en estos momentos se libra en varios frentes, señaló el entrevistado, más allá de una vocal al final de una palabra. Con información de Agua Dulce para En Corto, Alfredo Santiago. Bueno, mi punto de vista, mi opinión personal. Creo que ese tema del lenguaje inclusivo es un tema de tolerancia. Y miren ustedes, yo opino y pienso que si yo estoy en un lugar, y ha pasado, he estado en lugares donde pues la mayoría de las personas que están ahí, pues dicen que a ellos les gustaría que se les hablara con el lenguaje inclusivo. Pues la verdad yo no tengo ningún problema en tratar de usar ese lenguaje inclusivo. En vez de decirle compañera, pues puedo decirle compañere. Compañere, utilizar es bastante complicado. Yo prefiero, si a mí me preguntan, yo preferiría no utilizarlo, ya que pues el lenguaje es como es. Y yo, cuando en algunas ocasiones hacemos referencia a los niños, por ejemplo, pues nos referimos a todos los niños, a niños y niñas. Es decir, el lenguaje es inclusive desde el momento en que yo lo siento. No es precisamente las letras. Y bueno, en ese sentido también va el reclamo de este funcionario público de Agua Dulce, Antonio Rueda, porque pues hay temas también muy importantes como la cuestión del matrimonio igualitario, ¿no? Que es algo que en Veracruz la comunidad LGBT pues está reclamando, y que eso, la verdad, les da derechos legales. Pero bueno, el lenguaje inclusivo es toda una discusión a nivel mundial, a nivel mundial. Miren, aquí en una nota del periódico El País, por leerles un párrafo, según un análisis del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, el lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista se refiere a la creación y uso de términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferente a las masculinas o femeninas. Cuando aprendimos la lengua, el masculino nos lo enseñaron como un género que hace referencia a entidades masculinas, pero también en el caso de los colectivos puede incluir a las mujeres, como cuando decimos todos. Dice en entrevista Georgina Barraza Carvajal, doctora en lingüística y gramática de la Academia Mexicana de la Lengua. Pues los que reclaman y piden el lenguaje inclusivo, pues dicen que en vez de todos o de decir todas, hay que decir todes, y que ya eso pues incluiría a ambos sexos. Pues si así algunos lo prefieren, pues así lo podemos hacer, pero la verdad, yo cuando hablo de todos, pues todos somos todos los que estamos o a los que nos referimos, y ahí entran hombres, mujeres, niños, niñas, incluso personas que se definen como de otra identidad sexual, en la cual pues el respeto se da desde el momento en el trato que se les brinda. Y bueno, vámonos a otro tema, porque sin embargo es todo un tema y yo creo que a muchos les gustaría hablar sobre ello.
Bueno, tenemos algunos comentarios, pero ahorita regresamos, en relación a otros temas. Bueno, hay uno que sí quisiera leerlo, porque también es de energía eléctrica. En la colonia Huapacalito se va la luz casi a diario, y en la calle Encino tiene más de 15 días que no hay. Reportan y no van. Esperemos que nos apoyen. Vamos a preguntar directamente de qué se trata y esperemos ver qué información. Por cierto, creo que en el periódico Presencia del día de hoy se habla en relación a este tema. Y miren ustedes que las oficinas del registro civil tenían muchas carencias en Agua Dulce, pero en la actual administración se han preocupado por dignificar dichas instalaciones. Pero ¿quién mejor que lo digan que los propios usuarios? Ciudadanos que acuden al registro civil de Agua Dulce reconocen el esfuerzo que ha realizado el gobierno municipal para dignificar al registro civil, dependencia que tenía muchas carencias, principalmente en infraestructura. Kevin González, quien este miércoles acudió al registro de nacimiento de su sobrino, señaló estar muy sorprendido por el nuevo edificio del gobierno municipal ubicado en la colonia Benito Juárez. Recordó que el anterior, la exagencia municipal ubicada frente a la Cruz Roja, se encontraba literalmente cayendo a pedazos, además de que la humedad le daba una imagen de sitio abandonado en todo momento. Ahora, con la situación de la contingencia sanitaria, donde se requiere de un mayor espacio para evitar el aglomeramiento de personas, en el anterior edificio no se habría logrado, aseguró el entrevistado. Además de un espacio más cómodo y renovado, el sitio cuenta con estacionamiento en sus calles aledañas, así como tiendas de conveniencia cerca y accesos a servicio de transporte público, estando ubicado en una zona con proyección de crecimiento. Con información de Agua Dulce para En Corto, Alfredo Santiago. Al centrarse casi toda la atención de los centros hospitalarios en atender el alto número de pacientes con síntomas de COVID-19, hay otros sectores vulnerables que han quedado desprotegidos. Tal es el caso de unos 600 pacientes con VIH-Sida, quienes han quedado prácticamente al garete, sin servicio médico. Esto nos lo revela el presidente de la asociación, Cuaxa Vive. Más de 600 pacientes que se atienden de VIH en el IMSS de Coatzacoalcos se quedaron sin medicamentos al no haber médicos que los atiendan. Así lo confirmó Luis Alberto Ruiz, el presidente de la Asociación Civil Cuatza Vive, quien pidió a las autoridades hacer lo propio para restablecer el servicio y evitar que haya muertes a consecuencia de la situación. Desde Coatzacoalcos, para En Corto, Elizabeth Aviña. Por segundo año consecutivo, en varios municipios, los gobiernos tendrán que llevar a cabo su celebración del grito de independencia de manera virtual. Toda vez que los riesgos de contagio por el coronavirus son altos y más vale no arriesgar a la población. Debido a esa situación, para evitar grandes aglomeraciones, el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, anunció que la importante celebración la realizarán de manera virtual para que los ciudadanos festejen desde la seguridad de sus hogares. El grito de independencia en Coatzacoalcos se volverá a celebrar de manera virtual por segundo año consecutivo y derivado de la emergencia sanitaria por coronavirus. Así lo confirmó el alcalde Víctor Carranza, quien reiteró que se mantienen las medidas sanitarias para mitigar los contagios de coronavirus, por lo que se invitó a las familias porteñas a seguir aplicándolas y evitar infecciones en las fiestas patrias. Desde Coatzacoalcos, para En Corto, Elizabeth Aviña. Ay, caray, pues miren qué incongruencia. Apenas reportamos que el gobierno municipal de Coatzacoalcos anunció que llevan a cabo de manera virtual la ceremonia del grito de independencia para evitar aglomeraciones. Pero eso no importó para que ayer se llevara a cabo la inauguración de la rehabilitación del hemiciclo de los Niños Héroes, que se encuentra precisamente en la zona del Malecón, considerada una de las zonas rojas, uno de los focos rojos en los contagios en esta pandemia. El hemiciclo de los Niños Héroes abrió al público este 1 de septiembre, a 1 año y 2 meses de haber iniciado su rehabilitación. Fue en julio del 2020, cuando arrancaron los trabajos de mejora en el sitio, mismos que debieron quedar listos en noviembre del mismo año, según lo declarado por autoridades en aquella ocasión. Sin embargo, trabajos de energía eléctrica y algunos permisos no habían quedado listos a tiempo,
por lo que su reapertura se retrasó. El pasado 26 de junio, un grupo de ciudadanos se manifestaron afuera del hemiciclo para demandar su urgente apertura al público, pues lamentaron que un sitio tan importante en la ciudad haya estado cerrado por tanto tiempo. Desde Coatzacoalcos, para En Corto, Elizabeth Aviña. Mini Super La Chimbomba. Tiendas hay muchas, pero como Chimbomba, ninguna. Contamos con productos de la península de Yucatán como queso bola, Daisy, triángulo, menonita tipo manchego, Tip Top, cotija, quesos pasteurizados, refrescos Cristal, Orange Crush y Extra Poma, guisos, horchata natural, salsas yucatecas y botaneras, pan sin orilla, fideos y galletas y muchas botanas. Productos 100% de Yucatán. Te esperamos en Revolución Sin Número entre calle Minatitlán y Belén, Colonia Campo Nuevo. Abrimos todos los días a partir de las 8:30 de la mañana a las 10:30 de la noche. Pues miren, en un hecho inusitado, un grupo de sujetos armados subieron a un camión que presta servicio urbano en Coatzacoalcos y a punta de pistola bajaron a los pasajeros para posteriormente robarse la unidad, llevarla con destino desconocido. Minutos de terror vivieron los pasajeros de un camión urbano al momento de ser atracados por un grupo de delincuentes, quienes a punta de pistola los obligaron a bajar y se llevaron la unidad con rumbo desconocido. Hechos ocurridos en Coatzacoalcos. De acuerdo al reporte, esto ocurrió a las 10 de la mañana del miércoles sobre la avenida Universidad Veracruzana de la colonia Las Gaviotas, al poniente de Coatzacoalcos. El violento robo causó una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal, municipales y de la Secretaría de Marina, quienes recorrieron toda la avenida Universidad Veracruzana y las colonias aledañas para tratar de dar con el paradero de los ladrones, quienes lograron escapar. En el sitio del robo, los uniformados solo tomaron datos de lo ocurrido, pero no lograron dar con el paradero de los delincuentes. Para En Corto, Armando Serrano. El patrimonio de una familia era una pobre choza construida a base de láminas, pero ayer lo perdieron todo, porque las llamas de un incendio redujeron su vivienda a cenizas. El calor y crujir de las láminas de la casa despertaron a Marco Antonio Caporalí del Moral, vecino de la calle Libertad de la colonia San José del Carmen, alrededor de las 2 horas de la madrugada de este pasado miércoles, cuando su casa ardía en llamas. De inmediato comenzó a correr de un lado a otro junto a su esposa y sus hijos en un intento de salvar la vivienda, ya que dentro se encontraba su patrimonio y el de su familia, que con tanto esfuerzo había logrado obtener hasta ahora. Ellos no se encontraban justamente en el siniestro, puesto que el gobierno estatal construyó para ellos, como para otras familias, uno de los llamados cuartos adicionales, en el que junto a sus 2 hijos y esposa dormían hasta que el siniestro los levantó. De acuerdo con el testimonio de Marco Antonio, las llamas eran ya una amenaza para la vida de cualquiera que intentara ingresar a la casa, pues ya había consumido la mitad de su patrimonio, por lo que en un intento desesperado comenzaron a echar agua con ayuda de cubetas, mientras hacían el desesperado llamado a Protección Civil, Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública, pero nadie acudió sino una patrulla de la SCP, donde los oficiales, al ver que la casa ya era más bien un cúmulo de láminas ardientes y cenizas, optaron por retirarse. Prácticamente perdieron todo, por lo que ahora el afectado de oficio taxista pide ayuda a la población, informó para En Corto Alex Casarín.
Alarma de siniestro por fuego en la zona industrial de Coatzacoalcos. Ello movilizó a los bomberos y a elementos de protección civil. Un posible incendio de un remolque de la empresa Transporte especializados en combustóleo y asfalto, Ernie, provocó la movilización de elementos de protección civil y de bomberos de Coatzacoalcos hacia la zona industrial. Alrededor de las 10:30 de la noche del pasado martes, la central de bomberos recibió el llamado de un operador de la línea de emergencias para atender el incendio de una pipa, pasando la caseta de cobro de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. Al acudir al sitio, elementos de PCA y bomberos encontraron que estaba prendida la válvula de alivio de presión de uno de los remolques de dicha firma. Sin embargo, la flama salía hacia afuera, pues estaba obstruida con piedras y botes de aluminio de refresco. En el camarote del tráiler se encontraba dormido el operador de la unidad, Juan Montero, quien aparentemente se encontraba en estado etílico y ni cuenta se había dado de lo que estaba pasando con la unidad a su cargo. Finalmente, tras la aplicación de un extintor, los bomberos controlaron la situación y quedó a cargo el tema de personal de la Policía Estatal, quienes de igual forma se retiraron del lugar luego de atender este problema. Para En Corto, Armando Serrano. Pues miren, antes de ir con el doctor David Martínez, con quien hoy tenemos la conversación en relación a tema de COVID, que sigue siendo el tema desafortunadamente, unos comentarios. Tenemos a Graciela Ramos. Sí me gustaría que eso pasara para los que necesiten un lote donde cupiera una casita. Pongan esta nota. Buen día. Fíjense que creo que aquí lo que hay que atender y saber qué tantas personas estarían solicitando lotes, y habría que ver qué disponibilidad tiene el gobierno municipal en algunos lugares que son públicos y que pudieran destinarse muy bien a personas que no tienen un lugar propio donde vivir. También hay un comentario de Nikita Córdoba. Ella nos dice que fue a desayunar al mercado de Juchitán, Oaxaca. Bueno, lo voy a leer, a ver qué. Y pidió un mondongue. Por cierto, mi yerno no lo olvidará, ¿verdad? Lalo Castilla, no hay que complicarse con el lenguaje inclusive. Eso es lo que opina Nikita Córdoba. Y bueno, pues sí, ¿verdad? Pero Eva Gómez, también en el centro de salud está horrible, lleno de maleza y basura, es muy cierto, Eva, y eso pues tiene que tomarlo en cuenta la autoridad, y está en pleno centro de la ciudad. Y también, hasta ahorita han prometido de que ya le van a meter mano para habilitar ese centro de salud que es tan necesario para la ciudad, pero que está ahí en el olvido. Vamos a, por ahí tenemos unas fotografías de lo que yo les mencionaba, del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, que no va a haber ceremonia del grito de independencia para evitar aglomeraciones, pero miren, así estaba el hemiciclo en la inauguración del día de ayer, de este alcalde al que le gusta bailar como iguana. Pues bien, vamos a un breve corte y regresamos. Óptica Vázquez, desde 1980 sirviendo a tu salud visual. Contamos con armazones de prestigio como Carolina Herrera, Toast, Stetson, Skechers, Capa de Ozono, entre otros.
además de materiales ópticos de la más alta calidad con tratamientos fotocromático y o antirreflejante. Filtros especiales como Blu-ray en diferentes diseños, visión sencilla, bifocales y progresivo, para uso común e industrial. Contamos con sistema de apartado. Nos ubicamos en Boulevard Antonio M. Quirasco, número 204, Colonia Reforma, frente a la Escuela Artículo 123 y en Río Plaza, local número 8, planta baja. Con horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde en horario corrido. Informes al número 923-128-8561. Calidad y servicio en refaccionarias automotrices. La mejor es Central de Acumuladores. Ahora con nuevas instalaciones para una mejor atención. En Central de Acumuladores garantizamos el más completo surtido en refacciones para autos, camionetas y camiones. Venta de baterías y aceites de las mejores marcas. Contamos con servicio a domicilio. Marque a cualquiera de nuestros números telefónicos. Nos ubicamos en la avenida 20 de noviembre, número 1284, Colonia La Sabana, a unos pasos de la Virgencita. Pues miren, en estos últimos minutos ocurren situaciones en Coatzacoalcos, en la planta Inofos. Esa planta Inofos es donde recientemente hubo un accidente donde murieron 3 trabajadores, si usted recordará, es en la zona industrial de Coatzacoalcos. Pues están reportando que ahí se suicidó una persona, estaba en su horario de trabajo y ese trabajador decidió suicidarse, ahorcarse ahí en su propio centro de trabajo. Esa es la versión. Obviamente tendrá que haber investigaciones y en un momento más ampliaremos esta información. Y miren, estamos en comunicación con el reportero Alex García Casarín, que se encuentra en la colonia Miguel Hidalgo, donde pues se registra un accidente vía Zoom. Alex, ¿me escuchas? Buenos días. Encontramos en la calle Cacao, entre calle Cacao y Lindavista, donde hace unos momentos pues acaba de dar un accidente entre un vehículo de la empresa Bimbo y un taxi marcado con el número 152, colores oficiales, de la agrupación de Radio Taxi Plus. Por ahí hace unos momentos el conductor de la unidad de taxi menciona que pues él llevaba la preferencia al bajar de la calle Cacao, cuando menciona que el auto de la Bimbo, la camioneta de la Bimbo, pues se le atravesó, no hizo el alto total y terminó por impactarse del lado izquierdo de la camioneta de la Bimbo. Ahorita están a la espera ya de tránsito del estado, tránsito ya tiene conocimiento del hecho y pues están a la espera del perito para que determine quién tuvo la culpa, ya que pues ambos alegan que el otro fue el responsable, pero pues ahí ya está en manos de las autoridades. Ok, pues bueno, un accidente vial ahí en la colonia Miguel Hidalgo. Muchas gracias por el reporte, Alex Casarín. Pendientes. Gracias, regresamos al estudio y ya nos encontramos acompañados con el doctor David Martínez, quien hoy vamos pues a hablar de afectaciones al riñón por esta enfermedad. Doctor, muy buenos días. Buenos días al auditorio, a los que nos ven y nos escuchan, pues aquí estamos nuevamente. Y doctor, ¿hay afectaciones? ¿Qué tipo de afectaciones hay al riñón en el caso de la enfermedad de COVID-19? Bueno, mira, para ponernos en perspectiva, el primer órgano que daña la COVID-19
es el pulmón, el segundo es el riñón, para que se ponga de la debida importancia, ¿no? Es el segundo órgano más dañado por la COVID-19. Y este daño puede ser multifactorial, de hecho es multifactorial. Lo más importante que pueden cursar los pacientes con COVID es de insuficiencia renal aguda. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Es la lesión, digamos, la afectación del riñón en un riñón que puede ser previamente sano o ya tener una insuficiencia renal crónica previa, pero que, digamos, la COVID-19 empeora esa función renal. Y eso ocurre por muchos factores. Hay, de hecho, en cuanto al riñón, hay varios temas. Vamos a hablar de este, que es el más común y más importante. La insuficiencia renal aguda en los pacientes hospitalizados es algo frecuente. No hablando nada más del COVID, sino de los pacientes hospitalizados, que son los estudios que hay previos, ¿no?, de cualquier enfermedad. Se dice que, o sea, se ha demostrado que alrededor, depende la epidemiología de la zona, el hospital y todas las características, pero se estima que el 20 o 30% de los pacientes hospitalizados van a padecer insuficiencia renal aguda en distintos grados, porque también eso hay grados. Puede ser, para ponerlo, digamos que entiendan las personas, puede ser un daño leve, un daño moderado o un daño severo. Y en base a eso se va a decidir el tratamiento. Este daño en el riñón, digamos, puede ser por efecto del mismo virus, por efecto del mismo virus como tal en el riñón, donde van a intervenir muchas proteínas, muchas enzimas, y digamos que lo van a afectar directamente al riñón. Entonces, eso va a traer como consecuencias que disminuye, digamos, ¿cómo nos damos cuenta clínicamente que empieza a disminuir la cantidad de orina o diuresis? Esa cantidad de orina es la forma más común de presentación de la insuficiencia renal aguda. Es una insuficiencia renal aguda oligoanúrica, se dice el término en medicina, es decir, que disminuye el volumen o la cantidad de orina, o anúrica, que dejan de orinar completamente. La afectación del virus propio en el riñón es un factor. Otro factor son, que se clasifica en medicina, el virus directamente es una lesión renal. Pero también puede existir una lesión prerrenal, es decir, el volumen circulante de la sangre en el cuerpo, que es el volumen con el cual garantice una adecuada aporte de sangre al riñón. Eso se llama prerrenal y va a estar predispuesto por daño en el corazón, sobre todo, por eso son cambios hemodinámicos, en donde existe una insuficiencia cardíaca, porque puede ser provocada por el virus en el nivel pulmonar y por trombos que se forman y hacen lo que se llama un cor pulmonar agudo. Ese cor pulmonar agudo, que es una insuficiencia cardíaca provocada por la lesión en los pulmones, va a provocar que disminuya la sangre a nivel del riñón y eso lo va a dañar. Y existen también otros mecanismos, como es los pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca crónica. Ya hay un síndrome que se llama cardiorrenal, están directamente relacionados el corazón y el riñón, ya sea que, fíjate, que el riñón daña el corazón o el corazón daña el riñón. ¿Por qué? Por también volumen circulante que es inadecuado, no llega suficiente sangre al riñón ni a las presiones adecuadas y entonces el paciente deja de orinar. Ese es otro mecanismo por el cual se daña el riñón en el COVID. Y la misma sepsis, o sea, todos los pacientes que tienen sepsis graves, ya sea del origen que sea, en este caso por el coronavirus, que los lleva a un incluso choque séptico de origen viral, también afecta toda la sangre que llega al riñón y eso va a provocar que el riñón no filtre suficiente agua, que es la orina, vamos a ponerla así, agua, y entonces el paciente deja de orinar
y se empieza a hinchar. Así de forma general son todos, digamos, son las afectaciones más importantes que produce el coronavirus en el riñón. Ahora, esa lesión o esa insuficiencia renal aguda puede digamos, avanzar. Le decía yo, de forma general, para que entiendan, hay daños leves, daños moderados y daños severos. Si no se atiende o no se identifica por el médico tratante a tiempo esta situación, va a progresar. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que el paciente deje de orinar completamente y si se deja avanzar, pues va a requerir tratamiento sustitutivo renal. ¿Qué es eso? Diálisis o hemodiálisis, en dependencia de la situación del paciente. Entonces es una entidad que se debe identificar ¿cómo? Con una química sanguínea para ver la creatinina y la urea y el nitrógeno ureico, y además requiere exámenes de orina para ver la cantidad de orina y los sedimentos que salen en esa orina. Esto, Roberto, ocurre en la fase, sobre todo en la fase de hiperinflamación o tormentas de citocina, que se conoce, que eso es al final de la enfermedad. Lo hemos platicado, la enfermedad de COVID es leve, ahí no existen grandes cambios. En la moderada sí puede empezarse a identificar y en la etapa final es donde existen los cambios más drásticos. De esos 20% que dijimos, de 20 a 30% que pueden presentar insuficiencia renal aguda, el 20% pueden requerir diálisis. O sea, si estamos hablando de 100 pacientes, en esos 100 pacientes, 20 pueden tener insuficiencia renal aguda. Y de esos, de esos 100, 2 van a necesitar tratamiento sustitutivo renal, que es diálisis o hemodiálisis. Y estamos hablando de personas que presentan síntomas graves. Sí, pero como te decía, en el leve no hay grandes cambios. En el moderado ahí es donde se debe de identificar para evitar la progresión de la insuficiencia renal. Y ya en el grave, pues ya el daño es severo y es donde pueden requerir tratamiento sustitutivo renal. Entonces, por eso es importante, y lo hemos tocado aquí, saber, conocer de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos normalmente? Van doctores que estaba con gripe y me hizo una prueba y me dio positivo. Hazte radiografía, hazte esto, o sea, en una etapa inicial que no tiene, digamos, ningún sentido. Entonces viene nuevamente el resultado. ¿Cómo estoy? No, tú estás bien, pero es en la primera etapa. El paciente desde ahí puede evolucionar a la mejoría, que es la mayoría de los casos, pero hay un grupo de pacientes que pueden evolucionar hacia el empeoramiento. Y ahí es donde es importante detectarlo. De por sí estamos hablando de la economía y la salud que se afectan drásticamente con el coronavirus, y le haces estudios que son innecesarios, lo haces gastar, cuando si evoluciona mal, va a tener un gran gasto. O sea, en oxígeno, en medicamentos y en estudios y todo. Entonces ya lo empiezas a desgastar al paciente desde el momento que no es necesario. Y esto lo hemos insistido, lo hemos platicado, hemos tratado de difundir, sobre todo para que unifiquemos criterios y no hagamos daño, porque eso pues es hacer daño en el bolsillo de los pacientes. Pero también, pues lo tocamos, ¿no? Existen todavía algunos compañeros que desde el inicio le inician esteroides. Y entonces resulta que el paciente empieza a hacer neumonía, empieza por el mal uso del esteroide, indicado en un momento que no es adecuado. Y trae como consecuencia, en este caso, eso, que termine el paciente en diálisis. No es la mayoría, pero sí un número importante, sabiendo la cantidad de infectados que hay. Una duda. Es decir, que un paciente con secuelas de COVID que haya sido dializado, ¿esta diálisis es temporal o tendría que seguir siendo dializado? Muy buena pregunta. Fíjate que la mayoría de los casos evolucionan hacia la mejoría y se le quita. O sea, se le quita el catéter, se le quita la hemodiálisis, ya una vez recuperado el riñón, porque es una lesión aguda que está relacionada directamente con el virus. Entonces, no es lo común que ya se queden con el tratamiento, ya sea de diálisis o hemodiálisis, permanente. Sí puede ser un cierto tiempo y de ahí ya se retira.
¿Por qué? Porque es una circunstancia que está ocurriendo en el cuerpo y ese daño no es permanente en casi ninguno de los casos. Ahora, si es un paciente que ya tenía insuficiencia renal previa, crónica, o sea que ya venía con problemas de su riñón, se puede empeorar durante la infección del coronavirus y ese paciente sí tiene menos posibilidades de que sea, digamos, temporal, sino sea permanente el tratamiento sustitutivo. Y los pacientes que están en hemodiálisis, pues a veces requieren, o en diálisis y tienen coronavirus, a veces lo que se tiene que es aumentar la cantidad de diálisis que se le hacen normalmente o las sesiones de hemodiálisis en los casos de hemodiálisis. Entonces, siempre y cuando, incluso hasta los que tienen falla renal, se identifica a tiempo que hay un empeoramiento, puede haber mejoría. El problema es cuando se dejan, no se identifican y ya llegan después de entre el 10º o el 15 días y ya llegan con un daño importante de su riñón y a veces hay que tratarlos en diálisis. Y te decía yo, para más o menos que entiendan las personas, de 100, 2 pacientes van a requerir tratamiento sustitutivo renal. Pero de acuerdo a la magnitud de esta tercera ola, o sea, el 2%, pues sí es importante, ¿no? O sea, estamos hablando de la cantidad de pacientes que hay de contagiados y de ese 2% pueden terminar en diálisis o hemodiálisis. Entonces, traspolado a las estadísticas, pues sí es importante identificarlo. Y tan solo es con una química sanguínea y un ego se puede identificar. Nos olvidamos del examen general de orina, casi todos indican biometría, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, les piden otras cosas que incluso ni son necesarias en el COVID y nos olvidamos del examen general de orina. Y muchas veces en el examen general de orina, en los sedimentos es donde nos podemos dar cuenta que existe una lesión renal aguda, o sea, la creatinina, urea y nitrógeno ureico se mantienen estables, pero el examen de orina hay algunos cambios que podemos ejemplificarlo con la cantidad de orina que está orinando el paciente a la existencia de proteínas y glóbulos rojos en la orina. Y ahí dice, hey, espérate, algo anda mal, y ya entonces tienes que tomar tus previsiones. Ahora sí que el objetivo siempre del médico debe de ser identificar las complicaciones desde su inicio para que no sigan progresando. Desgraciadamente, pues muchos pacientes acuden al especialista ya cuando están complicados, entonces ya es más difícil la recuperación y evitar que ese riñón fracase por completo. Correcto. Doctor, y digamos, en el caso de, una pregunta, en el caso de las personas que han enfrentado COVID, vamos a decirlo leve, moderado, o incluso grave, ¿no? Pero que se han recuperado, del 100%, ¿hay información de qué porcentaje puede tener o presentar secuelas a largo plazo? Fíjate, eso es muy difícil. Se ha planteado que es alrededor del 3% de los pacientes que, o sea, se hacen estudios y de seguimiento de algunos pacientes y hasta 3 meses presentar secuelas que le duren hasta 3 meses, el 3% de los pacientes que estuvieron infectados. La cantidad depende de, ahora si entre más grave, más posibilidades de dejar secuelas. Entre menos graves son mínimas las secuelas y incluso ninguna, se recuperan normalmente. Doctor, precisamente el día de hoy hemos hablado con encargados de los grupos de auxilio, paramédicos, con el jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, con el jefe de paramédicos de la Cruz Roja, y coinciden en que del fin de semana para acá disminuyeron las llamadas de emergencia para trasladar a pacientes graves. Sin embargo, ellos mismos nos están diciendo que se siguen registrando casos de pacientes graves que están en sus casas y que en algunos casos pues, están registrando muertes. En ese contexto, ¿cuál sería su observación y su recomendación, doctor? Bueno, mira, digamos que en los números se ha aplanado la curva, lamentable aplanamiento de la curva. Pero, ¿qué siento yo? ¿Por qué se ha aplanado eso? Porque
están saturadas las camas en el hospital, o sea, están al borde de la capacidad. Entonces, ya no puede aumentar más porque no hay más camas disponibles. Pero en el caso del hospital donde trabajo, realmente, fíjate, los pacientes en total hospitalizados se han mantenido entre 50, 55, 60 pacientes. Pero los graves, o las que están intubados, han aumentado. ¿Por qué? Por todo eso que comentaban, de que las familiares, el paciente, pues ya no pueden, a veces no pueden ya cubrir las capacidades de conseguir el oxígeno, eso, porque dijeron en algún momento, no, pues preferimos que si fallezca aquí, pues estarlo viendo. Pero llega el momento de una crisis, que entonces se está acabando el oxígeno, ven agonizando a su paciente y ya no tienen la posibilidad, ya sea por disponibilidad o por cuestiones económicas, y entonces ahí sí van al hospital. Entonces ya llegan en un estado grave, donde existe la posibilidad, pues se intuba inmediatamente. Y te voy a decir, 21 pacientes teníamos anoche en la guardia, intubados con ventilación mecánica. Es una cifra que nunca habíamos tenido en el piso de hospitalización de COVID. Lo que nunca, la realidad nunca habíamos tenido esa, y yo creo que vamos, o sea, ya digamos, si 21 es un récord, yo creo que va a seguir aumentando. ¿Por qué? Por ejemplo, le dice uno al paciente, váyase al hospital porque está mal. Por muchas razones no lo aceptan, buscan alternativas, buscan esto, van y cuando ya de verdad está grave, corren al hospital. Entonces, por ejemplo, aquí que lo hemos platicado, que debió convertirse en un hospital híbrido hace 2 o 3 semanas, a lo mejor lo convierten ya cuando no sea necesario, pero pues ahorita no han tomado ninguna iniciativa, pues. Entonces, los manda uno, ¿por qué? Porque van a estar, aquí no es hospital COVID, el hospital Pedro Coronel. Entonces, van a ir al hospital, no hay cama, hay que esperar un poco, si es un envío, hay que esperar la ambulancia, hay que esperar que lo acepten en Coaxa o Mina, y hay que esperar. No es lo mismo cuando el paciente no se ha deteriorado completamente, al paciente que ya, o sea, esperar 4 o 5 horas en el que todavía no está a punto de morirse y puede aguantar a llegar a un hospital, al que ya se está muriendo, entonces, pues ya es muy difícil. Entonces a veces ya ni la familia, no, pues ya me lo llevo a la casa, ya mejor, pues empiezan a tomar. Ahora, sí voy a ser muy, muy categórico. Aquí en Las Chuapas no hay ninguna unidad que tenga la capacidad para atender los pacientes COVID graves. ¿Por qué lo digo? Pues oxígeno les garantizan, ¿no? Eso sería un beneficio. Pero si ese paciente se deteriora, y lo puedes preguntar en el hospital, ¿qué haces? Vete corriendo al hospital. O sea, no lo veo conveniente en el hecho de que podías haberlo enviado con tiempo y que además como médico puedes identificar que ese paciente, o sea, hay factores pronósticos que te dicen, no, este paciente se va a empeorar, mejor lo envío a tiempo. Y no ya cuando pues ya no fracasaron todos los tratamientos y pues dicen, no, córrele. Entonces se van desgastados, se van en peores condiciones los pacientes al hospital y pues fallecen, ¿no? Entonces después es la culpa del hospital, toman las personas, obviamente en el duelo pueden decir muchas cosas, ya después sí se dan cuenta de todas las cuestiones. Es una situación difícil porque, vaya, testimonios que conozco personalmente, de personas que hay una situación que confían en su médico, sí, claro, pero que yo me he encontrado con sorpresa que la recomendación de su médico en el que confían es de que por ninguna manera vayan al hospital. Sí, así y eso, doctor, híjole. Sí, es una, lo que se acuerda, una hemos dicho, todo lo que diga uno hay que ser responsable de lo que diga. Bastante Por responsable. ejemplo, los medicamentos, o sea, siguen usando medicamentos que tienen una prohibición por medio de las instituciones y lo siguen usando. Y entonces lo siguen recomendando, y pues las personas no saben de medicina y es lo que te diga tu médico, pues porque tiene su confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza, digamos, a evolucionar mal el paciente y entonces ya cuando de verdad está mal, entonces corre al hospital o corre a otro lado. O sea, no lo veo justo en el sentido de que pues está muy desgastada la gente, gasta muchísimo
Y a la mera hora, porque te dicen, no, yo no lo voy a intubar, no lo voy a ir al hospital, pero a la mera hora, cuando ven a su paciente agonizando, eso, pues la verdad es muy dramático. Y dices, no, pues sí lo llevo, o no, pues sí intúbenlo, pero ya en etapas muy finales, cuando se debió haber intubado a lo mejor un día, 2 días antes. O sea, es muy... Yo creo que de esto que estamos hablando, si realmente la sociedad, la gente que enfrenta este problema, recurre de manera oportuna al hospital, sí es cierto, se van a encontrar con que hacen falta camas, pero eso también obligaría a las autoridades a atender la demanda. Ya vamos corriendo, ya cuando no se puede hacer nada, eso es delicado, sí. Eso hay que evitarlo, se trata de vida o muerte. Mira, me ha tocado ir al hospital y tienen en capacidad, digamos, oficial, son 2 camas. Y han tenido hasta 5, tienen que tener 5 pacientes ahí esperando y todo. O sea, es muy dramático porque a tiempo, por ejemplo, si iba a esperar 2 horas, a lo mejor iba a tiempo y acá cuando a las 2 horas que estuvo la espera, todavía es posible hacer algo. Eso no es muy difícil entenderlo. El tiempo es vida. Sí, y también sobre todo por las personas, digamos, por la cuestión humana, que no, pues no lo voy a ver. Mira, la mayoría de la gente no es tonta, sabe cuando su paciente está grave y tiene peligro de fallecer. Entonces a veces ese temor también, no, pues ya no lo voy a volver a ver. Pero no sabemos si va a suceder eso o no. Hay que brindarle la oportunidad de la atención oportuna, no al final, cuando ya lo ves agonizando, cuando ya lo ves que pues ya es las últimas horas, ir al hospital y alguien que quizás esté esperando esas 2 horas, esté esperando hasta que... O sea, sí es crudo la cuestión, pero es así, o sea, las capacidades no son suficientes, es una realidad. Entonces, en un hospital donde no tiene todas las capacidades, tanto logísticas, de materiales, personal calificado, pues es una tragedia, por eso tantos fallecidos. Y las cifras no es la realidad, las que dan de fallecidos, que es realmente, o sea, lamentable todas las pérdidas, lo sentimos todos porque son nuestros familiares, pero han sido mucho más, no se registran las que suceden en casa, en trayecto, o sea, son muchas cuestiones. Una opacidad muy fuerte en ese sentido. Sí. Doctor, pues le agradezco mucho. Si quiere usted agregar algún Pues punto. decirlo, insistir en que pues hay que acudir al médico oportunamente. Hay parte del tratamiento, hay un consenso que salió en este mes, precisamente en agosto, el mes pasado, de este año. La verdad está buenísimo, donde están lo que se debe de hacer en cada caso. O sea, y ahí vienen cuál es la utilidad en el coronavirus de cada medicamento. Por ejemplo, la ivermectina es inútil en el coronavirus. El oseltamivir es inútil en el coronavirus. La hidroxicloroquina es inútil en el... Ahí tenemos la lista. Dióxido de cloro. El dióxido de cloro tan difundido en la primera oleada. Y eso se dijo desde la primera oleada, sí, que no servía. Y este consenso es un consenso porque fue, digamos, es el resultado de la discusión, del análisis de varios especialistas a nivel nacional y coincide con la de otros países. ¿Y cuántos pacientes con acitromicina, con oseltamivir? Óigame, de verdad que no sé de dónde sacaron eso. O sea, eso se usaba el año pasado cuando empezó la temporada de influenza y no teníamos las pruebas rápidas para saber inmediatamente si tiene o no tiene coronavirus. Entonces, no es la situación hoy en día. Entonces, en aquel entonces nos quedaba la duda. Estamos en temporada de influenza, tendrá coronavirus, tendrá influenza, no podías saberlo de forma inmediata, entonces lo cubrías, digamos, con el antiviral. Pero no sé, pues la repetición, ¿no? Repiten, ven que otro lo pone, lo repiten. El oseltamivir no tiene ninguna duda en que no tiene nada que ver con el coronavirus. Actúa sobre unas proteínas, inhibiendo unas proteínas que no tiene el coronavirus. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Y sin embargo, desgastan al paciente en cosas que son inútiles para el coronavirus. Es el llamado de que vaya y al personal de salud
esa guía está muy bien, o sea, se pueden guiar por ahí, y además muy práctica, muy sencilla, y en qué etapa deben de usar cada medicamento, como lo son los antivirales o como son los anticoagulantes, que se los ponen al paciente. Es como una receta, Roberto, nada más le cambian el nombre y ya le ponen oseltamivir, ivermectina, anticoagulante, esteroides, en la etapa que sea. Eso no es debido. Yo creo que vamos a hacer aquí como una campañita, doctor, cuando menos una semana, todos los días vamos a publicar esa lista de medicamentos que no se deben usar para el tratamiento de COVID-19, porque digo, finalmente los responsables de nuestra salud también somos nosotros mismos, Sí, ¿no? así es. Si un médico nos está recetando ese tipo de medicamento, pues miren, mejor cambien de médico, porque no está acatando instrucciones que están avaladas por la ciencia médica. Sí, y eso no es una opinión del doctor David Martínez, es algo bien fundamentado, que es hecho por especialistas, expertos en las infecciones a nivel nacional, y además, imagínense, coincide con la de los otros países. O sea, ni siquiera es que son unos mexicanos, y pues, hay personas que son así, son, digamos, malinchistas, ¿no? Mexicano no, pero Estados Unidos, Europa y todo coinciden en eso. O sea, no es una cuestión, de hecho eso es resultado de la opinión de esos médicos, pero de análisis de artículos internacionales. O sea, ni siquiera es de las Chiapas, ni del Estado, ni nacional, es mundial esto. Y es una lucha. Otro que lo hemos insistido aquí es el antibiótico. No tiene ninguna utilidad. Entonces, lo desgastas al paciente, y cuando ya el paciente empieza a empeorar, que hay que comprar oxígeno, que sí hay que poner anticoagulantes, que sí hay que poner esteroides, que sí hay que utilizar otro tipo de medicamentos más caros, ya no tienen los pacientes, ya se desgastaron en 5 o 6 medicamentos que no tienen ninguna utilidad. Importante, el coronavirus leve con tratamiento, con ibuprofeno, el leve, ese va a evolucionar bien. Hay que estar atento después de los 7 días. ¿Qué pasa? Y ahí sí usar los medicamentos. Y no complicarlo, ¿no? Así es. Yo, esa información que hace poco conocimos de la dexametasona, así es. Híjole, es decir, la mala aplicación empeoraría la situación. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus comentarios, y pues para el próximo jueves, si antes no pasa nada que requiera de su opinión, claro que sí, pues ya nos veríamos el próximo jueves. Pues bien, miren, un reporte de Elizabeth Viña de Coatzacoalcos en relación a este trabajador sindicalizado de la planta Inofos, que pues de acuerdo a la primera versión es que se trata de un suicidio, ocurre al interior de ese centro laboral. Se trata del trabajador Floriberto Hernández, quien fue encontrado ahorcado en el área de MGA Clarificación. Esto según los primeros reportes. Esta persona era sindicalizada de la sección 23, laboraba 12 horas y tenía su domicilio en Ciudad Olmeca de Coatzacoalcos. Hasta el momento se desconocen los motivos de su muerte, si realmente se trata de un suicidio o no, pues ya serán las investigaciones quienes tendrán que determinarlo. Las autoridades arribaron al sitio para los trabajos correspondientes. Hay que recordar que en este lugar, en esta planta Inofos de Coatzacoalcos, de la zona industrial, apenas hace poco murieron 3 trabajadores en un accidente que hasta el día de hoy es un asunto polémico y por los cuales los familiares están reclamando a esta empresa. Bueno, con esto nos despedimos de esta emisión del jueves 2 de septiembre de El Noticiero Digital en Corto. Yo soy Roberto Morales Ayala y en nombre del equipo de producción, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde, la decisión es suya. ¡Ánimo!